Prisioneros del espacio, por Álvaro Cotes Córdoba. Capítulo 1. El inesperado visitante. La Fénix pasaba a 400 kilómetros por encima de Groenlandia, cuando una nave robot de la Confederación Internacional Espacial, conocida con la sigla CIE, llegó a ella para estacionarse y entregar los suministros de alimentos, medicamentos y demás elementos necesarios para la supervivencia de los humanos que allí residían. No eran astronautas ni científicos ni expertos del espacio, los que vivían allí confinados, sino prisioneros por sus múltiples crímenes cometidos en la Tierra. Eran los peores asesinos que había engendrado el planeta azul, la escoria de la humanidad de los últimos tiempos. La Fénix era la única prisión espacial construida en común, acuerdo con todas las naciones del mundo. Su longitud era del tamaño de 5 canchas de fútbol y tenía la capacidad de albergar a 10.000 reos de forma cómoda. No había más humanos que los mismos presos, es decir, nadie los custodiaba. Y no había por qué ni para qué hacerlo, pues, si alguien lograba salir de ella, lo cual era imposible ni siquiera cuando llegaba cada 3 meses la nave robot a traerles comida, medicamentos y resto de elementos necesarios como ropa y calzados, no sobreviviría ni un segundo ante el inclemente frío del espacio y la gravedad o falta de oxígeno. Observaba con atención cada uno de los movimientos en el monitor ubicado en la sala de control de la nave robot de la CIE desde la Tierra. Estaba a cargo de supervisar el abastecimiento de la Fénix, pero algo en mi interior me decía que ese no sería un día común y corriente. Mientras los suministros aterrizaban en la prisión espacial, Martín notó un pequeño punto en el espacio exterior. Se acercó al monitor, enfocando la imagen, y quedó perplejo al darse cuenta de que era otra nave desconocida que se aproximaba a la Fénix. Las alarmas empezaron a sonar. El equipo de control entró en alerta, pero en mi interior sentía una mezcla de intriga y curiosidad. ¿Quién sería el atrevido o la atrevida que se había adentrado en aquel lugar prohibido para el resto del mundo? Mientras tanto, la nave desconocida maniobraba con destreza, logrando acoplarse también a la Fénix. Martín no podía entender cómo había llegado hasta allí sin ser detectada. Algo no cuadraba. La puerta de la extraña nave se abrió lentamente, y por ella emergió un hombre misterioso. Vestía un traje negro ajustado al cuerpo, gafas transparentes, y llevaba consigo una maleta. Sus ojos reflejaban determinación, y su expresión facial indicaba que no le temía a nada ni a nadie. Al repararlo bien, Martín supo que aquel individuo no era un simple intruso. El hombre se acercó a la cámara de seguridad en esa parte del Fénix con paso firme, saludó con la mano frente a ella y se presentó como Daniel Novak, un investigador de la Confederación asignado para estudiar el comportamiento de los prisioneros en aquella cárcel espacial. Capitán Ramírez, sé que mi presencia aquí es inesperada y puede ser desconcertante, pero le aseguro que mi objetivo no es causar ningún problema. Mi misión es observar y analizar a los prisioneros que residen en esta prisión espacial. La mente de Martín se llenó de preguntas. ¿Quién había autorizado esa misión? ¿Por qué nadie le había informado sobre la llegada de Daniel Novak? Esas dudas bailaban en su cabeza mientras intentaba descifrar el propósito secreto de aquel supuesto investigador. Luego de unos segundos de profundo silencio, el capitán decidió indagar en el sistema de inteligencia artificial y confirmó de quién se trataba. En efecto, era un reconocido investigador del CEI y quien poseía el permiso de la Confederación para visitar ese día la cárcel espacial. Sabía que no tenía derechos para decidir quién podía ingresar o no a la Fénix sin comprobarlo antes, por lo que le brindó un pase de acceso provisional al extraño investigador. Sin perder tiempo, Daniel se adentró en la prisión, dispuesto a descubrir los secretos que aquel lugar guardaba. A medida que caminaba por los sombríos pasillos, el investigador podía sentir la tensión y la maldad impregnada en cada rincón de aquel lugar. El primer encuentro con un prisionero fue con Max Cortés, un asesino en serie que había aterrorizado la ciudad en la que había nacido. Su mirada era fría y calculadora, y no dudaba en mostrar su desprecio hacia Daniel. Estaba en la primera celda de las miles que existían allí. Sin embargo, en la medida en que se adentraba en el corazón de la Fénix, Daniel comenzó a notar algo inusual. La mayoría de aquellos asesinos, violadores y criminales que deberían estar llenos de odio, mostraban rastros de remordimiento en sus ojos.
¿Acaso la soledad en el espacio había cambiado su perspectiva sobre la vida y sus actos? La curiosidad de Daniel iba en aumento. Necesitaba encontrar respuestas a esas preguntas que le mantenían despierto por las noches. ¿Qué había llevado a la humanidad a hacer de la Fénix su prisión más segura y cruel? ¿Cuál era el verdadero coste moral de su confinamiento? Y así, mientras Daniel se sumergía en la oscuridad que reinaba en la Fénix, empezaba una investigación que desentrañaría los más profundos secretos de aquella prisión única, donde la justicia y la redención luchaban entre sí. Cuando llegó a una área más grande y clara por los rayos del sol que penetraban a través de una cubierta aparentemente de vidrio grueso, en donde parecían estar casi todos los habitantes de la cárcel sideral, no notó nada anormal. La mayoría de los presos se veía entretenida con lo que hacían a diario. Unos realizaban ejercicios, otros jugaban a parqués, dominó e incluso varios leían libros, pero cuando fijó la mirada en una de las portadas del libro que uno de los prisioneros leía, observó que tenía un título muy coincidencial, con un título en letras blancas que decía «Prisioneros del espacio». Claro que ignoraba en esos momentos que el protagonista principal de esa historia era él, por lo que le restó importancia al asunto. Esta historia continuará en una próxima entrega. Si te gustó esta parte inicial de la historia de Álvaro Cotes Córdoba, haznosla saber, dándole un me gusta a este video. Nos vemos.